esta conferencia salió a raíz de una invitación del doctor Gaciano ya hace unos años atrás, y entonces en ese momento si era cardiólogo pobre, país por hablando de pobreza, ahora yo ya no sé si puedo, no son mentiras. La idea es que desde el punto de vista cardiovascular, una de las conclusiones más importantes que nosotros teníamos es que hay potentes, prepotentes e impotentes, ¿sí? La idea de entender este concepto entonces probablemente va a hacernos entender que el alfabetismo, el ingreso y muchas otras cosas tienen que ver con la manera en la que la pobreza se comporta. Este es diabetes, estos son millones de habitantes, aquí están los países en amarillo de altos ingresos, los amarillos, los pacientes en rojo están los de mediano y bajo ingreso económico, aquí están los que son verdaderamente pobres, y este es el número en proporción de millones de diabéticos, y estos son los pacientes que todavía no se han diagnosticado. Entonces, como ustedes pueden ver, en algunos países de medianos ingresos económicos, la proporción es mucho más grande que en los países de altos ingresos económicos. En la finalidad de esto, 346 millones de latinoamericanos parecieran ser diabéticos. Esto va de la mano del incremento de la obesidad también. En el mundo que se está desarrollando, la obesidad se ha hecho cada día mucho más importante, y por lo tanto el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular o sus factores de riesgo pues es aún mayor. Lo alarmante del problema, yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad también ya hace muchos años, no tantos como el doctor Piñeiro, pero ya hace muchos, que estaba el programa de la OPS Salud para Todos en el año 2000, más o menos los cincuentones de por ahí se van a acordar de este programa, porque eso me suena como el 25 por 25, que son esos programas que luego los muchachos van a decir, cuando yo oí al doctor Biso hablar del programa 25 por 25, bueno, Salud para Todos en el año 2000 implicaba algo muy similar al 25 por 25, y este es el 2025, y entonces miren ustedes el incremento de la diabetes en el mundo que se está por desarrollar. Porque esto es importante, cuando ustedes agarran los grupos de edad, aquí tienen ustedes los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, y ustedes agarran a las comunidades económicamente activas, tanto en cualquier parte del mundo, vean ustedes cómo el impacto en este caso de casos estimados de diabetes por millón de habitantes es mucho mayor. Y entonces, ¿qué sucede? Que la calidad en años de vida perdidos, los CALIs, realmente impactan en la gente productiva. No es lo mismo que el hombre de 50 años se vaya a la lona porque tiene un evento cerebrovascular que el hombre de 80. Suena así de trivial, pero realmente si uno pudiera escoger eventualmente qué edad tiene uno el evento cerebrovascular, pues a mí que me dé mejor ya cuando esté viejito y ya no sea productivo. Y que nos muramos de una sola vez. Así que pareciera que mientras se están preocupando y registrándonos en los aeropuertos para ver si cargamos algún arma, lo que nos está matando realmente es esto y no el anthrax. Esta es la manera en que las prevalencias se comportan. Aquí tienen las mortalidades y lo que se gasta en salud en este grupo de pacientes. En amarillo tienen los países de alto ingreso económico, este es su gasto en salud. Y aquí en rosadito y en rojito tiene lo que se gasta la ciudad de Guatemala probablemente en salud. El otro día platicábamos cuánto gasta del presupuesto básico de la nación. Guatemala solo destina el 1% para salud. Antes el ejército consumía el 68% del presupuesto nacional. Después de la firma de la paz eso bajó como al 45%, es ridículo. En fin, que este es un estudio bien interesante porque son como 500 millones de 5.4 millones de participantes en 780 y pico de países. Esto es el primer mundo. Esta es la hipertensión del primer mundo. Y ahorita vamos a analizar esto. Por aquí están en unos triangulitos Centroamérica, unos triangulitos cafés. Estos somos nosotros, el subdesarrollo, y esta es la distribución de la hipertensión del subdesarrollo. ¿Por qué es importante entonces tener o no tener plata? A ver, ¿cuál es el medicamento más prescrito para el control de la diabetes? Pues para eso es la metformina. Miren ustedes el crecimiento, esto es en valor, el valor en económico de la metformina y el de la glimepirida, que es esa combinación que yo creo que utilizan la mayoría de los médicos. Y este es el incremento del año 2000 al año 2007 en el costo que tuvo la pastilla para los países de bajos recursos económicos. Entonces, no solamente es el medicamento más usado, es el medicamento probablemente más clonado, sino además es más caro. Y probablemente esta es una tendencia que va
seguir a la alza. Y entonces vamos a analizar parte de lo que el estudio Pure analizó con el grupo de Salim Yusuf. ¿Por qué? Porque aquí nos incluyen 4 países de Sudamérica. En los países de altos ingresos están Argentina, Brasil y Chile. En los de bajo ingreso o mediano ingreso incluyeron a Colombia. ¿Y cuáles fueron las cosas interesantes del estudio Pure? Aquí ustedes tienen el nivel de educación, la baja educación, la mediana educación y en blanco la alta educación. Uno cuando analiza, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión, pareciera ser que con pocas diferencias estadísticas o muchas diferencias estadísticas, sí tiene que ver la prevalencia de hipertensión con la educación. Digamos que eso podría ser una conclusión. Sin embargo, cuando uno analiza el porcentaje de pacientes tratados, obviamente eso cobra un diferente impacto. Vean ustedes en la gráfica azul oscuro, están todos los países de altos ingresos económicos que pueden comprar la medicina. Y aquí están los pacientes de bajos recursos económicos, en donde muy poco de ellos tienen acceso a la medicina. Y esto también es dependiente del nivel de educación, porque una cosa es ser pobre y la otra es ser tonto. ¿Sí? Son 2 cosas muy diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que impacta esto? Que el tonto pobre no se toma las pastillas, el inteligente pobre pues de repente sí, porque entiende cuál va a ser el futuro desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular. Ahora, las tasas de control probablemente en los países de altos ingresos económicos tampoco no son las mejores, porque ustedes ven no llegan al 20%, por lo tanto también hay ricos tontos. ¿Sí? Entonces la tontera es un privilegio de la civilización, ya cada quien se la maneja como puede. En este grupo de países de altos ingresos económicos, y vean ustedes qué interesante es esto. ¿Cuál es el medicamento más prescrito para el control de la hipertensión arterial? Bueno, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en los países de bajos ingresos económicos, el más prescrito es el beta-bloqueante. Y entonces empezamos con la discusión de ayer. ¿Por qué? Pues porque el atenolol es muy barato, señores. Pero la segunda cosa es que cuando nosotros corrimos la encuesta Ipsos, buscamos cuál era el medicamento más prescrito para el control de la hipertensión en Centroamérica y el resultado fue la furosemida. Pero se ríen, pero que cuando ustedes ven un paciente y le dicen, no sabe qué doctor, se me subió mucho la presión, me pusieron un suero, algo y después se me bajó cuando después empecé a orinar. Eso es clásico. Que los médicos utilicen furosemida para bajar la hipertensión es un clásico. El segundo medicamento era el enalapril y el tercero el atenolol. Y entonces, este es el consumo de medicamentos del alto ingreso económico comparado con el bajo ingreso económico. Ahora bien, estos son 17 países en seguimiento y este es el comportamiento de la enfermedad cardiovascular. Vean ustedes, en naranja, los países de bajo ingreso económico como tienen una prevalencia de mayor enfermedad cardiovascular total, mayor eventos fatales y mayor mortalidad cardiovascular, que solamente gana en los países de altos ingresos económicos por los eventos cardiovasculares que no son mayores. O sea, esta gente tiene más hipertrofia del ventrículo izquierdo, son los más infartos. Y cuando ustedes analizan el estatus económico, todavía esto se complica un poco más, porque entonces ustedes tienen que partir de que el país tiene una capital y ciudades importantes y además tiene áreas rurales, muchas veces incluidas dentro de la misma capital. Y aquí nuevamente ustedes vean el estatus económico, este es el score del Interheart y miren ustedes lo interesante. En los países de altos ingresos económicos, más o menos se mantiene una prevalencia con una diferencia significativa estadística en que los pacientes de las áreas rurales tienen un score de riesgo mayor. En los países, conforme va bajando, las gentes de las ciudades tienen un score de riesgo mayor, probablemente derivado de que no se calcule el riesgo en los Países Bajos. Ahora, ¿qué sucede? Guatemala tiene el 68% de población indígena. Y como somos 68% de población indígena y muy pocos mestizos, casi ningún criollo, los indígenas tienen muy pocos factores de riesgo, excepto se engorden en el proceso de recuperación nutricional. Y eso solo sucede cuando migran a la capital, pero los que están viajando por jornalismo, esos siguen siendo flacos y enanos, y entonces no ganan muchos factores de riesgo. Por lo tanto, la prevalencia también del área rural depende de la cantidad de población indígena que los países tienen. Por ejemplo, Costa Rica, que se los acabó toditos, pues ahí no hay mucho problema. Nosotros seguimos con problemas. Entonces, aquí tienen ustedes el comportamiento de las áreas, es exactamente el mismo. Aquí tienen las áreas rurales, eventos cardiovasculares mayores, dependiendo del estatus económico.
Y aquí están los casos de fatalidad con el mismo comportamiento. Ok, y entonces, si yo me mudo de la ciudad de Guatemala, en donde yo tengo acceso a la medicación o al menos comprarla, fíjense que sonaba broma cuando el doctor Piñeiro y yo decíamos que realmente el tener un poco más de plata, o sea, el ser rico es mejor, sí, porque cuando eres rico te metes la mano a la bolsa sin importar y vas a comprar la medicina, eso si uno no es muy tacaño. ¿Sí? Entonces anoche el doctor cenó un salmón, se tomó 2 copas de vino. Entonces, ¿qué más mediterráneo que eso? No se puede pedir. Entonces, la gente con un poco más de acceso económico tiene una dieta pues, un poquito mejor y además se inscribe en el gimnasio. Tal vez no hacen nada, pero se inscribió en el gimnasio y entonces pues, el hecho de irse a parar enfrente del espejo de repente lo ayuda en algo. Y vean ustedes acá, aquí están los países de altos ingresos económicos, aquí está no comprar ninguna medicina y aquí está no comprar ninguna medicina. Esta es enfermedad coronaria y este es evento cerebrovascular. Y vean ustedes, aquí está Chile, en este grupo, y vean ustedes, esta es la realidad de su país. Estos son los pacientes que no compran ninguna medicina y estos son los que compran al menos una. Cuando ustedes tienen al paciente con la enfermedad cardiovascular y le dictan la polifarmacia, este individuo en promedio debe gastar entre $200 y $300 al mes para poder tomarse su medicina, porque si trabaja en el Seguro Social de Guatemala no hay pastillas, porque todos están presos. Eso es una cosa política buena en nuestra nación. Y entonces, esta es la encuesta de condiciones de vida de Guatemala, esta es la canasta básica. Esto es lo que ustedes deben de ganar como mínimo para vivir de una manera decorosa y comerse el salmón igual a la noche que el doctor Piñeiro. Y este es el crecimiento de la inflación que va a fluctuar, pero va a mantener un alza. Ok, esta es la canasta básica mínima del país Guatemala. Esto es lo que la gente gana, lo que la gente gasta en comida, y esto es lo que realmente la gente gana. Esto es en agricultura y esto es en maquila. O sea que las personas están muy lejos de ganarse lo que realmente se merecen. ¿A poco no? Nosotros nos merecemos más, ¿no? Estos son todos los pobres. El 51% de todos los guatemaltecos son pobres, de estos el 75% son indígenas y el otro 36% son mestizos. Extremadamente pobres el 15%, de los cuales el 27% es indígena y 36% son pobres, de los cuales el 48% es indígena. Por lo tanto, la conclusión es paciente indígena, mayor riesgo, porque es más pobre que ustedes. Ojo por las comunidades aisladas que uno puede tener. Y aquí están los no pobres, y de los no pobres, vean ustedes la diferencia. ¿Qué es lo que salva a Guatemala? Que tienen pocos factores de riesgo al final, o no los hemos estudiado como se deben. Y entonces, yo era el jefe de la sala de cateterismo cardíaco en el Hospital General San Juan de Dios, y esto era lo que yo ganaba al mes. Entonces, después de 3 años de haber regresado al país, 800 cateterismos y ya estando casi fosforescente, dije, no, pues, además 3 años ad honorem porque había que esperar, ¿no? Entonces, pero esto es solo para que comparen ustedes en el sueldo mínimo para esta fecha. Aquí tienen $260 y maquilaban, esto es lo que ganaría una enfermera en el Hospital General y esto es lo que ganaría probablemente el agricultor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en los países de bajos ingresos económicos? Que esto es una realidad. Y los sueldos son adaptados a las clases sociales y a los países. Por lo tanto, aquí ganarán un poco más, pero eso refleja su realidad. También están por debajo del Producto Interno Bruto. Y entonces, esto es el gasto social de Centroamérica. El 1% Guatemala en salud del Producto Interno Bruto, el 6% Costa Rica, el 6% Panamá, y Costa Rica tiene que quebrar la caja del seguro. Entonces, en salud, nosotros deberíamos estar gastando el día de hoy lo que gastaba el ejército de Guatemala. ¿Y qué impacto tiene este señor con este señor desde el punto de vista cardiovascular? Se ha demostrado una asociación entre el ingreso económico y la pobreza y la enfermedad cardiovascular. El pobre aumenta el 32% la probabilidad de un evento cerebrovascular cerebral. Incrementa la probabilidad de muerte a 30 días hasta en un 43% y el riesgo de que esta hemorragia cerebral isquémica se convierta en hemorrágica hasta en un 43%, sobre todo en individuos jóvenes. Y entonces, del total del gasto correlacionado a 30 días, esta es la probabilidad del evento, el 26%, y a 45% durante los siguientes 45 días después del mismo. O sea, el que le da un evento cerebrovascular pobre ya se lo llevó la trampa.
Y entonces, aquí está el acceso a los medicamentos, a las 4 medicinas más importantes, IECAS, aspirina y todo lo que ustedes quieran. Aquí tienen la India, que es tal vez con la que nos podemos comparar, y aquí estaríamos los del bajo ingreso económico, y vean ustedes, aquí tienen el área rural, únicamente el 3% de sus pacientes compran la medicina. Y cuando ustedes analizan en los hogares, la población que en el lugar en el que ustedes habitan, porque ahora además tenemos mucho shinjuru, porque yo tengo sobrinos de 30 años que todavía creen que tienen 15 y todavía quieren vivir con uno. Y entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque entonces donde hay buena cama, buena mesa y buen pan, tampoco estos muchachos contribuyen porque tienen que comprarse el carro del año o la ropa de marca, y eso impacta, aunque ustedes no me lo quieran creer, eso impacta en la bolsa del padre, porque al final todo lo tiene que seguir manteniendo, ¿va mucha? Y lavándole la ropa. Y entonces en estos países de bajos ingresos económicos, en estos hogares, esta es la probabilidad de nunca comprar los medicamentos. O sea que si el papá está con 7 fármacos, el alimentar a estos 2 hijos de 30 que no quieren salir, le cobra la factura. En conclusión, tenemos esta distribución. Este es un artículo que me pidió Gonzalo Pérez que le hiciera le hiciera un análisis para la página de la Interamericana. Fue publicado en Circulation más o menos 3 o 4 semanas atrás. Este es un artículo muy bonito que habla de las disparidades en la prevalencia de hipertensión, que es finalmente lo que yo me dedico. Este es el año 2000 y este es el año 2010 comparado. Estos son el aumento de las prevalencias de hipertensión a nivel del mundo. Y entonces cuando uno analiza dice, bueno, agarremos Latinoamérica, que solo aumentó un 0.2% y un 4% de su prevalencia, como que eso no es mucho. El problema de los latinoamericanos es que todavía hay familias que tienen 10 u 11 hijos, ¿no? Y entonces esto implica en el mundo real, esto implica en el mundo real que el crecimiento en millones, aquí fue de 22.2 millones para Latinoamérica de hipertensos, y aquí más o menos fue de 22 millones para las mujeres, comparado con el primer mundo que solo aumentó en 12 millones de habitantes sus hipertensos. En mundo real, ¿qué es lo que está sucediendo con estas disparidades? Esto es lo que reportan las tasas de control de nuestros papers. Esto es lo que nosotros quisiéramos que fuera el mundo real. Esto es lo que realmente es el mundo real. 33 contra 11% en tasas de control de la hipertensión arterial. ¿De qué depende? Depende de que si vives en un país de alto ingreso económico o de bajo ingreso económico. En los países de alto ingreso económico casi el 60% se están diagnosticando, comparado con el 32% de los pacientes de bajos ingresos económicos. Pero las tasas de control, aún en estos países, está por debajo del 50%. Imagínense por dónde andamos realmente nosotros. Cuando ustedes analizan esto en números brutos, quiere decir que 349 millones de los hipertensos viven en países de altos ingresos económicos y 0.4 billones de hipertensos viven acá. Eso es el 60% de hipertensos más para nuestros países. Este es el programa de la Global Standardized Hypertension Treatment Project, que fue liderado por la CDC. Este es el primer paper, y esto es lo que ellos proponían: medicamentos a bajo costo, con buenos resultados, con un gran acceso a la población, partiendo de que con las vacunas se había logrado lo mismo. Y bueno, este es el que ya participamos con Daniel. Este es el primero y el segundo. Este es el segundo, y estas fueron algunas de las opiniones que nosotros vertimos en esta publicación, en donde creemos que debemos de revisar las prevalencias de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica, en este caso hipertensión, ver de qué manera nosotros podemos influir como comunidad médica en el costo de los medicamentos, o al menos de que sea asequible a la población. Y por supuesto, esto es una prioridad de todas las sociedades, no de una sociedad por separado. Y de esto nace nuestra siguiente publicación, que está en Journal of Hypertension, publicado 2 o 3 semanas atrás, en donde nosotros proponemos un esquema sencillo a seguir para que los pacientes puedan tener acceso a los medicamentos, o al menos al establecer un adecuado diagnóstico de hipertensión. Aquí les dejo la referencia para que lo puedan bajar. Y nosotros, ¿qué decimos? Que todos los medicamentos deben tener características ideales, y bajo ese compromiso ustedes deben de partir, que deben ser eficaces, con medicina basada en la evidencia, a un buen costo, que estén viables, y que hay que considerar desde el punto de vista regional algunas consideraciones
sobre todo con una dosis al día, y esta es la lista de medicamentos que nosotros proponemos. Finalmente, ¿cuál es el impacto? A mí se me ocurrió presentar en la American Heart entonces, ¿qué pasa si yo le subo a ese sueldo mínimo, duplico el sueldo mínimo del paciente? Y me inventé un modelo más numérico que estadístico y me faltan 2 diapos para terminar. Aquí tienen ustedes la reducción del riesgo relativo de que este paciente gane más plata. Este es LDL y esta es una reducción del 32% LDL, 27% en triglicéridos. Este es diabetes mellitus con una reducción relativa que era cercana al 62%, no sé por qué no salió. Y este es el gran problema de Latinoamérica. Aquí tienen ustedes toda Centroamérica, aquí tienen la monoterapia y aquí tienen la terapia combinada, y miren todavía cómo seguimos dando en los pacientes de muy alto riesgo, tratamiento con monoterapia. Seguimos tratando a los pacientes como los tratamos el siglo pasado. Así que con esta me despido, muchas gracias y creo que ya podemos dejar el tiempo para la discusión.